Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, se escucha. Bien, perfecto. ¿Se fueron algunos? Había más recién. Ahí aviso al grupo que inició. Sí, pues está esperando que habilite el hospedador. ¿Cuántos tenemos? ¿4? ¿5? Bueno. Bueno, si ustedes me escuchan, yo empiezo. ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, nosotros vamos a ver hoy obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Están en la unidad 14, puntos A y C. Bien. Vamos a ver acá la clasificación de las obligaciones. También seguimos, ¿no?, la clasificación de las obligaciones desde el objeto plural o compuesto, ¿sí? Son aquellas obligaciones que tienen por objeto una pluralidad de prestaciones, ¿sí? Se contraponen a las obligaciones de sujeto simple, en las que solo se adeuda una prestación singular, o que el objeto de la prestación está determinado por una prestación singular, ¿sí? Esa multiplicidad de objetos puede ser conjunta o disyunta, ¿sí? A su vez, las disyuntas, a su vez, en las disyuntas tenemos las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas, que es las que vamos a ver nosotros, ¿sí? En la conjunta, ¿sí?, existe una diversidad de prestaciones debidas en forma acumulada, ¿sí?
cuando estamos frente a una multiplicidad de objetos que es conjunta, ¿sí? Existe una diversidad de prestaciones debidas, ¿sí? Pero en forma acumulada. De manera que el deudor solo se va a liberar cumpliendo todas y cada una de esas prestaciones. ¿Bien? Y el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento íntegro de esas prestaciones. ¿Sí? El acreedor puede rechazar el cumplimiento, ¿sí?, de cualquier prestación que no incluya la totalidad de esas prestaciones. Ahora sí, con un ejemplo lo vemos un poco más claro. ¿Sí? Y vamos a utilizar este ejemplo a lo largo de toda la clase para cuando pasemos a las obligaciones alternativas. Bien. Por ejemplo, Pedro asume la obligación frente a Juan de entregar una bicicleta marca Bairo XR, un automóvil marca Citroën C4 y 1000 litros de fertilizante marca Bayer. ¿Sí? O Bayer. Bien. Entonces, la prestación, ¿sí?, acá el objeto de la obligación está compuesta por esas tres prestaciones en conjunto. ¿Sí? Pedro debe la bicicleta marca Bairo, el Citroën C4 y los 100.000 litros de fertilizante marca Bayer. ¿Bien? Juan puede rehusar aceptar el pago, por ejemplo, si Pedro se presenta en el lugar y el día indicado para el cumplimiento de esa prestación, si se presenta con la bicicleta y pretende desobligarse cumpliendo entregando la bicicleta. ¿Bien? Ahí Juan se puede negarse a recibir ese pago porque no es un pago íntegro. Bien, la obligación, el objeto de la obligación está compuesta por tres prestaciones: la bicicleta, el automóvil y los 1000 litros de fertilizante. Bien, entonces, Pedro se libera entregándole a Juan solamente, ¿sí?, la bicicleta, el Citroën C4 y los 10.000 litros de fertilizante. Bien. Estas obligaciones difieren en lo cuantitativo de las obligaciones de objeto simple singular. Por eso que, en definitiva, carecen de régimen propio específico. ¿Sí? En cambio, las que vamos a ver nosotros, que son las obligaciones de objeto plural disyunto, versan sobre varias prestaciones distintas, pero debidas en forma acumulativa, sino disyuntiva. Disyuntiva es un término que indica separación, excluyente, exclusiva. Después lo vamos a entender, y lo vamos a ver. ¿Bien? El deudor se entrega, se va a liberar entregando algunas de esas prestaciones. ¿Sí? En estas insertamos las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. ¿Sí? Las obligaciones alternativas, que están conceptualizadas en el artículo 779, ¿sí?, el objeto está constituido por varias prestaciones, ¿sí?, establecidas en forma disyuntiva. Son prestaciones distintas e independientes entre sí, pero de las cuales el deudor debe ejecutar solamente una o alguna de ellas para liberarse. Bien, en la obligación alternativa hay una relación jurídica creditoria en la cual, ¿sí?, su objeto se encuentra ad initio indeterminado, pero indeterminado de entre una pluralidad de prestaciones determinadas. ¿Sí? Indeterminación ad initio, es decir, en el origen, pero de una serie de un número de prestaciones determinadas que van a ser determinadas posteriormente, ¿sí?, al nacimiento, es decir, con la elección, ¿sí?, que finalmente se va a concretar esa elección, lo que va a concretar cuál de todas esas prestaciones, ¿sí?, determinadas al inicio va a ser la que va a cancelar esa obligación, va a ser la que va a ser el objeto de la prestación. Bien, se trata acá de una obligación, no de varias obligaciones, es una obligación que tiene
diversas prestaciones sin obligaciones, y en el nacimiento. El objeto es plural en el nacimiento, ¿sí? Por eso insisto, es una sola obligación, no son varias, sin perjuicio de la diversidad que tiene el objeto, ¿sí? Por tales razones es lo que nosotros decimos que existe unidad de vínculo y no pluralidad de vínculo, ¿sí? Existe una pluralidad de prestaciones sin obligaciones, ¿sí? Y unidad de prestación sin soluciones, ¿sí? Es decir, al momento del pago se tiene que individualizar una de esas prestaciones, ¿sí? Y con esa el deudor se va a liberar. Bien, esto es lo que, como después vamos a ver, la difiere de las obligaciones facultativas. Cada una de las prestaciones deben ser diferentes entre sí, independientes las unas de las otras, ¿sí? Y deben, por supuesto, cada una de ellas debe reunir los requisitos generales del objeto de las obligaciones. Por ejemplo, si una de esas prestaciones no reúne los requisitos, ¿sí?, del objeto de las obligaciones, 725, ¿sí?, las otras son válidas, no invalida la obligación, ¿sí? La obligación es válida, ¿sí? Y las otras prestaciones van a quedar, ¿sí?, como objeto de la obligación. Vamos a hacerlo con el mismo ejemplo que vimos al principio. Dijimos que Pedro le debe a Juan, ¿sí? Pero fíjense acá. Pedro se obliga a Juan a entregar una bicicleta Bairo, o un automóvil, o 1000 litros de fertilizante. Acá, a diferencia de las conjuntas, no debe Pedro entregar la bicicleta, el auto y el fertilizante, ¿sí? Acá Pedro debe o la bicicleta, o el auto, o el fertilizante. No las tres cosas juntas, ¿sí? Bien. El deudor cumple con la entrega de alguna de esas prestaciones, no con todas, ¿sí? Esto es lo que marca justamente la diferencia con las de objeto plural acumulativo, ¿sí?, en las que el deudor debe satisfacer íntegramente la totalidad de esas prestaciones. Bien, todas las obligaciones debidas alternativamente integran el objeto de la obligación desde su nacimiento hasta el momento en que opera la elección, ¿sí? Operada la elección, ¿sí?, como ahora vamos a ver en cuanto a las formas y a qué sujeto le corresponde, ¿sí?, es esa obligación la que debe ser cumplida, ¿sí? Y provocada esa elección y generada la concentración, las demás prestaciones se desvanecen, ¿sí? Vamos al ejemplo de recién, ¿sí? Dijimos que Pedro debe una bicicleta Bairo, o un automóvil C4, o 100.000 litros de fertilizante marca Bayer, ¿sí? Una vez producida la elección, supongamos, ¿sí?, que la elección recae en los 100.000 litros, ¿sí?, de fertilizante Bayer, Pedro va a cumplir, va a desobligarse, entregando los 100.000 litros de fertilizante. Bien, el acreedor no va a poder exigirle a Pedro, una vez formalizada la elección, ¿sí?, se concentra la prestación de esa obligación en los 100.000 litros, el acreedor no va a poder reclamarle a Pedro la bicicleta, o no va a poder reclamarle a Pedro el auto C4, sí le va a poder reclamar, exigirle el cumplimiento de la entrega de los 100.000 litros de fertilizante. ¿Sí? Tampoco va a poder reclamarle en forma conjunta el cumplimiento de esas tres prestaciones. ¿Bien? ¿Hasta acá comprenden esto, la diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Bien, seguimos. Es importante que tengan en cuenta esto. Todas esas prestaciones alternativas integran el objeto de la obligación desde su nacimiento hasta el momento que llega la elección. Operada con la elección la concentración en una de esas prestaciones, las restantes se desvanecen, ¿sí? Estas prestaciones que integran el objeto de la obligación, ¿sí?, se encuentran en una situación de paridad, a diferencia de lo que vamos a ver después con las obligaciones facultativas, ¿sí?
Y estas prestaciones no necesariamente tienen que tener la misma naturaleza. Pueden ser obligaciones de dar, pueden ser obligaciones de hacer, pueden ser obligaciones de no hacer. ¿Sí? Esta alternatividad puede estar dada en una prestación que sea una obligación de dar 10.000 litros de gasoil, una que pueda ser una obligación de hacer, por ejemplo, construir un paredón de 30 metros, ¿sí? Y 3 metros de largo y 3 metros de altura, o la obligación de no hacer, instalar un kiosco de diarios y revistas a 100 metros del domicilio del acreedor. ¿Bien? No necesariamente tienen que tener la misma naturaleza. ¿Sí? Insisto con esto, desde el nacimiento esta pluralidad de prestaciones que conforman el objeto de la obligación, ¿sí? Forman justamente desde el nacimiento el objeto de la prestación y están en paridad de igualdad. ¿Sí? Y no necesariamente tienen que responder a la misma o tener la misma naturaleza. ¿Bien? ¿Cuáles son las fuentes de estas obligaciones? La voluntad de las partes, ¿sí? Las partes, el ejercicio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Pueden acordar que el objeto de la prestación tenga prestaciones múltiples, ¿sí? De distinta naturaleza, y que insoluciones, es decir, al momento del pago y extinguir esa obligación, ¿sí? Se efectúa a través de la elección de una de esas prestaciones. ¿Sí? En cuanto a la utilidad de este tipo de obligaciones, si bien en algún momento, o hay algunos que entienden que tiene un valor residual y poco práctico, ¿sí? Porque prefieren directamente que el objeto esté determinado, ¿sí? De entrada, lo cierto es que este tipo de obligaciones sí facilita la contratación en orden a que tal vez, ¿sí? Sobre todo en las contrataciones masivas, al consumidor, que va a ser el acreedor de esa prestación, tal vez se lo sientan con la posibilidad de ser beneficiario de varios, ¿sí? O poder elegir el día de mañana entre varias prestaciones distintas. ¿Sí? También, desde el punto de vista del acreedor, del deudor que asume, ¿sí? La posibilidad de la eventualidad de tener que cumplir una de entre varias prestaciones, le facilita el cumplimiento, ¿sí? Porque si le toca elegir a él, va a elegir tal vez la que más le convenga, la que tenga mayor facilidad de realizar esa prestación, etc. ¿Bien? ¿Cuáles son los caracteres? Los caracteres de estas obligaciones. Como dijimos recién, se trata de una sola obligación, y por lo tanto tiene un solo vínculo. El objeto es plural, integrado en obligaciones por diversas prestaciones que se forman, digamos, alternativamente para satisfacer el interés del acreedor. ¿Sí? El cumplimiento se genera por la ejecución de algunas de esas prestaciones una vez practicada la elección. ¿Sí? Las restantes, una vez practicada la elección, las restantes prestaciones se descartan. ¿Sí? Las prestaciones que se encuentran en obligaciones son, ¿sí? Distintas e independientes las unas de las otras. ¿Sí? Esto lo diferencia, como vamos a ver después, de las obligaciones de género. ¿Sí? Estas prestaciones, como decía recién, no necesariamente deben tener la misma naturaleza. También pueden referirse o tener estas prestaciones distintas modalidades, como por ejemplo un lugar de pago o un tiempo de pago determinado. ¿Sí? Y una cuestión que sí tenemos que tener en cuenta es que este régimen de las obligaciones alternativas, ¿sí? Se aplica cuando tienen el mismo objeto, pero tal vez difieren en su modalidad o circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro tiene la obligación de pagarle a Juan 1.000.000 de pesos en efectivo, o en 10 cuotas de 100.000 pesos más un interés mensual, 10 cuotas mensuales, ¿sí? De 100.000 pesos más un interés mensual compensatorio del 5%.
¿sí? Es decir, tenemos el mismo objeto, ¿sí? Pero hay una modalidad distinta de pago. Bien, acá estamos también, ¿sí? Aplicamos las normas de las obligaciones alternativas, ¿sí? ¿Cómo se libera Pedro? Pedro se libera entregando el millón de pesos o 10 cuotas mensuales consecutivas de 100.000 pesos más un interés mensual compensatorio del 5%. ¿Bien? O, por ejemplo, Pedro tiene la obligación de entregar 1.000 kilos de trigo en la estancia Santa Anita, ¿sí? O de entregarlo en la acopiadora de Cañuelas en el kilómetro 234 de la ruta 205. Bien, acá tenemos una modalidad distinta en cuanto a las circunstancias del pago, en cuanto referidos al lugar. Bien, una de las consecuencias que tiene esta característica, es decir, me refiero a que estas, como dije recién, las prestaciones son independientes entre sí, es que la nulidad o la imposibilidad de pago sobreviviente de alguna de ellas no se extienden a las demás, ¿sí? La inidoneidad, tal vez originaria o proveniente de una prestación, se proyecta únicamente sobre esa y no arrastra la obligación, ¿sí? Por supuesto que si todas las prestaciones que conforman el objeto de esa obligación, ¿sí? Tienen esa condición de no ser no son inidóneas, por ejemplo, son prohibidas por la ley, no hay obligación. ¿Por qué? Por falta de objeto, ¿sí? Y si todas esas prestaciones que originalmente, al momento del nacimiento de la obligación, ¿sí? Todas las obligaciones, las prestaciones, perdón, que conforman el objeto de esa obligación, todas esas prestaciones, después del nacimiento de la obligación, deviene de cumplimiento imposible, ¿sí? Porque tal vez el Estado la sacó del comercio, hay una imposibilidad de cumplimiento absoluta sobrevenida que extingue la obligación, ¿sí? Te lo voy a dar con un ejemplo. Vamos a ir siempre con el mismo ejemplo. Pedro, que se obligó a entregar la bicicleta, el Citroën y el fertilizante, ¿sí? Supongamos que durante la vida, es decir, ese nacimiento, esa pluralidad de prestaciones que conforman el objeto, que tengan una indeterminación relativa, por supuesto, ¿sí? Determinación que va a cesar al momento del cumplimiento o que va a cesar al momento de realizar esa elección, ¿sí? Desde la vida de esa obligación hasta su cumplimiento, tal vez hasta su elección, puede ocurrir que una de estas prestaciones, ¿sí? Sean inidóneas. El Estado, por ejemplo, prohíbe comercializar ese fertilizante de esa marca. Bien, entonces, la alternancia, la alternatividad va a quedar entre las restantes dos prestaciones que conforman el objeto de esa obligación. Bien. Otra de las características es que la prestación, la elección de la prestación debe necesariamente elegirse dentro de alguna de aquellas previstas en el nacimiento de la obligación, ¿sí? Es decir, que yo esté parado frente a una obligación, ¿sí? Cuyo objeto lo conforma una pluralidad de prestaciones, ¿sí? No quiere decir que el acreedor va a poder cumplir con cualquier otra prestación, ¿sí? Perdón, el deudor va a poder cumplir con cualquier otra, entregando cualquier otra prestación, y que el acreedor va a poder exigir el cumplimiento de otra prestación. Es decir, la elección que va a conformar la concentración, o mejor dicho, como vamos a ver después, la concreción, debe ocurrir entre algunas de esas prestaciones que se previeron originariamente al nacimiento de la obligación. Bien, y la última característica es que producida la elección, ¿sí? La prestación elegida se considera única desde su origen, ¿sí? Y se aplican a partir de ahí las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer según correspondan. Esto es lo que dice el artículo 780, último párrafo. Una vez realizada
hablando de la elección, la prestación escogida se considera única desde su origen y se aplican las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de nacer según corresponda. Bien. Vamos a comparar brevemente estas obligaciones con otro tipo de obligaciones, ¿sí? Con las obligaciones de objeto plural conjunto que ya vimos al principio, ya vimos que en estas se deben todas las prestaciones, ¿sí? Y por lo general estas prestaciones están formuladas por medio de la conjunción y. Pedro se obliga a entregar la bicicleta Bairo y el automotor marca Citroën C4 y los 100.000 litros de fertilizante marca Bairo, ¿sí? En cambio, en las alternativas se debe una sola de entre varias prestaciones. Por lo general, si la redacción va acompañada de la conjunción o, ¿sí? Pedro debe la bicicleta Bairo o el automotor o los 100.000 litros de fertilizante marca Bairo. Bien. La diferencia con las obligaciones de género que vimos las clases pasadas, ¿sí? Recuerden que en las obligaciones de género el objeto acá también está inicialmente indeterminado de manera provisoria y relativa, ¿sí? Pero va a ser determinable, ¿sí? En función de su pertenencia a un género determinado, mejor dicho, en base a su pertenencia a un género, y tal vez por el número de individuos de esa especie. Ambas lo que tienen entonces, lo que vemos en las obligaciones alternativas y las obligaciones de género, esa indeterminación relativa inicial de la prestación. Pero la diferencia, ¿cuál está? En que la determinación en las obligaciones de género se realiza por la pertenencia a un género determinado. En las obligaciones alternativas no. Esa determinación se realiza en base a la elección entre varias prestaciones específicas que ya han sido mencionadas, ¿sí? O determinadas en el nacimiento de la obligación, ¿sí? Esa determinación concreta, la elección concreta, y determina, ¿sí? Y cesa esa indeterminación relativa inicial. Hay una determinación relativa inicial que consiste en que no se sabe cuál va a ser la prestación que va a tener que cumplir el deudor porque está dentro de una posibilidad de un número cerrado previamente establecido. No pueden ser no mencionados o no previstos en el nacimiento de la obligación, ¿sí? También en las obligaciones de género, ¿se acuerdan que vimos que rige el principio de la calidad media en la elección? ¿Sí? Creo que estaba en el 762, 772. ¿Sí? No sucede lo mismo en las obligaciones alternativas. La elección no se hace sobre la base de la calidad media del género, ¿sí? De todos los niños que componen ese género. La elección se hace prescindiendo de ese parámetro estándar. La elección solamente recae sobre alguna de todas las prestaciones que conforman el objeto de la obligación. Sobre la bicicleta, sobre el auto, ¿sí? O sobre los 100.000 litros de gasol. De fertilizante. Fíjense que no puedo hablar de una calidad media, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una prestación determinada, ¿sí? O tres prestaciones determinadas que van a conformar, ¿sí? Que conforman el objeto de la obligación, ¿sí? Pero que no son susceptibles de terminar en calidad media en relación a qué, ¿sí? Bien, yo no tengo acá una elección de 10 bicicletas marca Bairo. Bien, no, ahí tal vez estaríamos, ¿sí?
en las obligaciones de género limitado, que van a ver la clase que viene, que de todas formas, ¿sí?, se rigen por las normas de las obligaciones alternativas. Bien, Profe, pero más allá, sí, las obligaciones de género son siempre igual, se escucha medio mal. Son siempre obligaciones de dar, ¿no? No de hacer y de no hacer. Y las alternativas varía eso, ¿no? sí, 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 está bien, sí. Fíjate, Era una pregunta para hacer si me estaba equivocando. no, vos lo que tenés que ver en las obligaciones de género, ¿sí? En las obligaciones de género, lo que define eso es la pertenencia, ¿sí? Esa indeterminación vos la vas a tener, ¿sí? Que es una indeterminación relativa, pero el sujeto, es decir, que también allá hay elección, va a ser uno o varios que van a tener que ser determinados sobre un universo más o menos plural, ¿sí?, de individuos que conforman un colectivo determinado. Por ejemplo, ¿sí?, lo que habíamos visto la otra vez, ¿se acuerdan? Entregar, ¿sí?, 3 perros, ¿sí?, o 10 perros de raza ovejero alemán. O como yo les he dicho, el género era un concepto relativo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, la pertenencia al género en definitiva la determinan las partes, porque las partes le dan el perfil, el contenido al género? ¿Sí? Las partes pueden decir 10 perros y punto, o pueden decir 10 perros, raza, perdón, ovejero alemán o Rottweiler, ¿sí? O pueden establecer 10 automóviles, la entrega de 10 automóviles dentro del género automóvil. También pueden reducir ese género, ¿sí?, y decir 10 automóviles marca Audi, o ir reduciendo más ese género, ¿sí?, o darle más características a ese género, es decir, 10 automóviles marca Audi, modelo 1999, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el individuo, es decir, la prestación va a salir de uno de los individuos, de la elección de uno de los individuos de ese género. Por eso es que ahí rige el principio de la calidad media en la elección, cosa que no tenemos en las obligaciones alternativas. Bien, la diferencia es que también en las obligaciones de género todos tienen la misma naturaleza y condición. Bien, más menos calidad, ¿sí?, pero todos pertenecen en el caso primero, todos son perros, o son perros de determinada raza, todos son autos de determinada marca, etc. Bien, por eso es que también, como vimos en la clase anterior, ¿sí?, o la otra, no, esto, bueno, no me acuerdo, si fue 2 clases más, ¿sí?, las obligaciones alternativas se extienden frente a la imposibilidad de pago en el caso fortuito. ¿Por qué? Cuando se pierden y se destruyen todas las prestaciones, ¿sí?, o no se pueden cumplir todas las prestaciones que conforman, ¿sí?, esa determinación, ¿sí?, el objeto de la el objeto de la obligación, por ejemplo, que se destruyen, no hay posibilidad de cumplimiento y la obligación se extingue. En cambio, vimos que en las obligaciones de género no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el género nunca perece. ¿Bien? ¿Sí? Con las obligaciones de género limitado, hay diferencia en cuanto la elección tiene que recaer sobre un individuo o varios de un género más limitado, ¿sí? Eh, y en las alternativas, por ende, por pertenecer a un género, todos tienen la misma naturaleza, ¿eh? Y en las obligaciones alternativas, lo que vimos es que no necesariamente tienen que representar o tener la misma naturaleza. ¿Sí? Un ejemplo, van a ver más adelante obligaciones de género limitado, pero para que vean un ejemplo. Un ejemplo de obligaciones de género limitado es entregar, por ejemplo, 2 perros ovejeros alemanes que el deudor posee en su criadero. ¿Sí? Eso es un género perro, pero es limitado. No puede cumplir entregando cualquier perro ovejero alemán de cualquier otro criadero. ¿Sí? Él tiene 30 perros cachorros
ovejeros alemanes en su criadero, bueno, eso es una obligación de género limitado. Por eso es que, bueno, después no quiero adelantar, pero el caso fortuito juega distinto. Si supongamos que se enferman los 30 perros, ¿sí? Y mueren, ¿sí? Al tratarse de un género limitado, se extinguió el género. Entonces, esa premisa general que nosotros hablamos de género nunca perece, bueno, acá sí puede perecer. ¿Sí? Entonces el caso fortuito juega distinto. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las asociaciones de género limitado? ¿Sí? El propio 785 las asimila, ¿sí?, a las obligaciones alternativas. ¿Sí? Obligaciones de género limitado. Las disposiciones de esta sección se aplican a las obligaciones a las que el deudor debe entregar una cosa incierta, ¿sí? Hay una incertidumbre original, ¿sí? Una indeterminación, ¿sí? Pero es determinable, ¿sí? ¿Por qué? Porque que estén comprendidas dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. ¿Sí? El ejemplo que les di recién de los perros ovejeros alemanes. Además, allá una cuestión conceptual, el régimen jurídico aplicable es el mismo. Vamos a ver la elección. ¿Sí? La elección, vuelvo a repetir, estoy parado frente a una obligación que tiene, cuyo objeto, ¿sí?, está conformado por el cumplimiento de varias prestaciones, de una de entre varias prestaciones. ¿Sí? Entonces es fundamental determinar, ¿sí?, cuál concretamente de esas prestaciones, ¿sí?, va a satisfacer el interés del acreedor finalmente, y va a extinguir la obligación y va a ser la que el deudor tenga que cumplir, ¿sí?, y la que el acreedor pueda exigir. Y esto nos lleva a la cuestión de la elección. ¿Sí? La elección, ¿sí?, como en otro tipo de obligaciones vimos, es una declaración unilateral de voluntad, ¿sí?, recepticia, donde la persona que está facultada para hacer esa elección, ¿sí?, expresa su voluntad tácita, ¿sí?, perdón, en forma expresa o tácita, ¿sí?, manifiesta una voluntad de determinar cuál es la prestación que integra, ¿sí?, alternativamente el objeto de la obligación y cuál que habrá de ser cumplida. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esa elección implica el desplazamiento, descarta, ¿sí?, el cumplimiento, mejor dicho, las restantes prestaciones. Esta elección es la manera de concretar la prestación que efectivamente habrá de ser cumplida. ¿A quién corresponde la elección? ¿Sí? El 780 establece que, salvo previsión en contrario, esa elección corresponde al deudor. Es decir, salvo estipulación en contrario, salvo acuerdo de voluntades de las partes en contrario, esa elección corresponde al deudor. ¿Qué quiere decir? Que acá rige, lo presento de otra forma, acá rige el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Las partes van a establecer quién es el encargado de realizar esa elección. Puede ser el deudor, pueden acordar que sea el deudor, pueden acordar que sea el acreedor, o pueden acordar que sea un tercero o varios terceros. Bien, entonces esto es una regla subsidiaria. ¿Sí? El deudor va a elegir en forma subsidiaria, en tanto y en cuanto las partes no hayan previsto, ¿sí?, otra modalidad. ¿Sí? En subsidiaria pueden transjugar en defecto de lo que las partes no hayan estipulado. ¿Sí? Si no estipularon nada, entra a jugar esta regla y elige el deudor. ¿Sí? Entonces, primero, para ver quién tiene que hacer la elección, tenemos que estar o ver qué es lo que las partes determinaron. ¿Sí? Donde, insisto, pueden establecer que esa elección quede en cabeza del acreedor, del deudor y o hasta de un tercero. ¿Sí? Si nada se dice, elige el deudor. ¿Sí? Retengan estos dos nombres, ¿sí?, o estas dos denominaciones. Cuando la elección la realiza el deudor, la obligación se llama alternativa, o la llamamos alternativa regular. Cuando la elección la realiza el deudor, digo, mejor dicho, cuando la elección la tiene que realizar
el deudor, la obligación es llamada alternativa regular. Cuando la elección debe realizarla el acreedor o un tercero, ¿sí?, la obligación se llama alternativa irregular. ¿Sí? Es por medio de esta elección que el deudor puede optar por la prestación que le sea menos gravosa, ¿sí? Supongamos el deudor estoy frente a una obligación alternativa regular, elige el deudor, ¿sí? Por medio de esa elección, el deudor puede optar por la prestación que le resulte menos gravosa, ¿sí? Y a la inversa, el acreedor, si estoy frente a una obligación alternativa irregular, el acreedor puede elegir, ¿sí?, está facultado para elegir dentro de todas esas prestaciones, ¿sí?, la prestación que mayor satisfaga su interés, ¿sí? Y la regla, insisto, subsidiaria que vimos, también tenemos que tener en cuenta esto, responde, es decir, en caso de falta de acuerdo, etc., elige el deudor. Esto tiene, digamos, como fuente o motivación una arraigada tradición derivada del principio favor-deudor, favor-debitor, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un paréntesis acá. Este favor-debitor y del deudor, ¿sí?, supuestamente para favorecer al deudor, está bien en contratos paritarios, está bien antiguamente, etcétera, pero en cierto tipo de contrataciones modernas, sobre todo cuando están comprometidos, ¿sí?, derechos del consumidor, o estoy dentro en el marco de un contrato de consumo, de una relación de consumo, ¿sí?, donde el deudor, ¿sí?, es el prestador del servicio, una empresa, ¿sí?, el proveedor, que es la parte fuerte, ¿sí?, de esa relación contractual, ¿sí? Hay que ponerlo en crisis este principio, ¿sí? Y no hay que aplicarlo a rajatabla, ¿sí? Esa situación, a veces, tampoco hay que sacar juicios de valor a priorístico, es decir, si estoy en una relación de consumo, ¿sí?, esa regla subsidiaria de que elige el deudor qué prestación cumplir, ¿sí?, es un abuso. No, no siempre, ¿sí? Va a haber que analizar caso por caso, ¿sí? Es decir, hay que, en la relación de consumo, si no hay pactado, y aun cuando se pacte, ¿sí?, la posibilidad que el que elija es el deudor, ¿sí?, hay que valorarlo con suma prudencia, ¿sí? Hay que ver si esas cláusulas, ¿sí?, o esa posibilidad, si hay una cláusula que le permite la posibilidad al deudor de elegir, ¿sí?, cuál prestación cumplir, ¿sí?, de alguna manera no limitan o restringen los derechos del consumidor, ¿sí?, o generan un desequilibrio notable. Por ejemplo, ¿sí?, y es lícito también, muchas empresas de casa, bienes, de venta o consumo, intercambio de bienes y servicios, ¿sí?, dan la alternativa, si nosotros le vendemos tal servicio, ¿sí?, no sé, lo llevamos a Cancún 10 noches, all inclusive, o lo llevamos a, o le ofrecemos llevarlo, o lo ofrecemos llevar a Punta Cana 12 noches, all inclusive, o le ofrecemos llevarlo a la costera amalfitiana en un hotel 5 estrellas, pero no es all inclusive, ¿sí? Son prestaciones más o menos similares, ¿sí?, a elección nuestra de acuerdo a la disponibilidad. Cuestión discutida. Pero si la empresa dice, bueno, mire, por una cuestión de el clima, la ausencia de vuelos, etcétera, vamos a elegir, ¿sí?, ir a la costera amalfitana. Entonces vos decís, no, mire, pero ¿sabe qué? Yo antes, el otro tenía un régimen all inclusive y acá no. Bueno, también hay que ver los valores, no es lo mismo un all inclusive en Cancún que estar en la costa amalfitana en un hotel 5 estrellas, por más que no sea all inclusive. Tal vez hay una equivalencia de valores. Y entonces no podemos decir que la sola elección o sola posibilidad de elección
de esas obligaciones, cuando existe alternatividad a cargo de ese deudor, que es el proveedor, no basta por sí solo para considerar que los derechos del consumidor están siendo menguados, ¿sí? Están siendo, generando un aprovechamiento, ¿sí?, de esa condición o del débil de la contratación, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, tengo un viaje, ¿sí?, uno all inclusive días a México, otro a Cancún, y la otra opción es 4 noches en Pinamar, ¿sí?, en una hostería, yo les diría que ahí habría y elige la empresa para dar el servicio esa última prestación, yo les diría que sí hay un desequilibrio, que sí hay una posición dominante que está siendo ejercida en forma abusiva. Lo importante es ver si en el marco de la relación de consumo se genera un desequilibrio, ¿sí?, a favor del proveedor y en contra del consumidor, ¿sí? Pero no hay que hacer respuestas o conclusiones a priorísticas sin tener todas las circunstancias del caso, sin valorar todas y cada una de las circunstancias del caso. Bien. ¿Cómo se efectúa esa elección? La elección puede ser expresa o tácita, ¿sí? Expresa es con una declaración de voluntad recepticia donde el sujeto habilitado, sea deudor, acreedor o tal vez un tercero, ¿sí?, comunica a la otra parte o a las partes, ¿sí?, la determinación precisa de la prestación. No está sujeto a formalidad alguna, ¿sí? Y hasta tanto esa comunicación no la reciba el destinatario, puede ser retractada, ¿sí? Después de comunicada la elección a la otra parte, esa elección queda irrevocable, ¿sí? Y obviamente, desde ya, solo puede ser dejada sin efecto por acuerdo de parte, ¿sí? Esto es lo que surge del artículo 780. La elección es irrevocable desde que se le comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Esto, ¿sí?, también nos lleva de la mano a la elección, la forma de elección tácita. La elección tácita, ¿de qué resulta? De actos que permitan inequívocamente a la otra parte conocer la voluntad de elección de una determinada prestación. Tal como que si el deudor tiene que hacer la elección, ¿sí?, de entre una bicicleta, un auto y los 100.000 litros de fertilizante, se presenta el día y en el lugar donde tiene que cumplir esa prestación, se presenta con la bicicleta, ¿sí? Viene en la caja de la camioneta con la bicicleta, ¿sí?, y acá está. O tal vez, ¿sí?, o tal vez puede ser tácitamente, si llama, ¿sí?, el deudor llama al acreedor y le dice, hay espacio para almacenar 10.000 litros, ¿sí?, de fertilizante, ¿sí? Ahí de suyo va que le está avisando, ahí sería en realidad un conocimiento más expreso que tácito, ¿sí? Pero bueno, hay que ver caso por caso, ¿sí? Desde ya que si cae con el camión, con el tanque, con los 100.000 litros de fertilizante a la puerta del lugar donde debería realizarse el pago, ¿sí?, ahí está realizando esa obligación. No una declaración recepticia de voluntad antes, ¿sí?, está haciendo en ese momento. Y lo mismo el acreedor, ¿sí?, si recibe una de esas prestaciones sin haber realizado una manifestación de voluntad previa. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando la elección debe ser realizada por varios sujetos? ¿Sí? Acá el Código Civil habla de unanimidad, ¿sí? Cuando esa elección, ¿sí?, debe ser realizada por varios, o sea, la han puesto las partes en cabeza de varios sujetos, ¿sí?, constituye un acto que requiere unanimidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay unanimidad? Acá Lorenzetti dice, si no hay unanimidad, claramente
la facultad de elección vuelve al deudor. ¿Sí? Y si quien tenía que practicar la elección son sujetos varios, ¿sí? Se requiere unanimidad. Si no hay unanimidad entre ellos, ¿sí? Esa elección, esa facultad de elección pasa al deudor. ¿Bien? ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo debe efectuarse la elección? La norma lo que requiere es que la elección sea producida oportunamente. ¿Sí? Obviamente esto es una derivación del principio de buena fe. ¿Sí? Si la elección corresponde al deudor, ¿sí? no es, es reñido con la buena fe que convierta esa elección en una vía para dilatar su cumplimiento, es decir, que no haga la elección, ¿sí? O que directamente impida el cumplimiento utilizando, ¿sí? O difiriendo, dificultando su propia elección. ¿Sí? Lo mismo corresponde al acreedor. El acreedor no puede mantener al deudor indefinidamente obligado, no realizando la elección cuando le corresponde a él, porque está poniendo, digamos, en cabeza o la carga del deudor de mantener 3 prestaciones, ¿sí? Listas o en estado de ser cumplidas a la espera que algún día el acreedor, ¿sí? Decida realizarlo. ¿Sí? Por eso es que es en tiempo oportuno. Bien, y acá rige el principio de buena fe. ¿Sí? Y también las demás circunstancias de la obligación. Si esa obligación es de exigibilidad inmediata, ¿sí? Estoy frente a Juan, está frente a Pedro, dice, por 100.000 pesos, te llevas o la moto, perdón, o la bicicleta, o los 100.000 litros, o el Citroën C4, ¿sí? Y Pedro agarra el Citroën C4 y se va. Agarra la documentación y se va. ¿Sí? Bien. Si el plazo es determinado, cierto o incierto, debe efectuarse, por supuesto, dentro de ese periodo. ¿Sí? Si es indeterminado, tácito, debe realizarse esa elección de acuerdo al tiempo que surja de la naturaleza y las circunstancias de la obligación. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el sujeto que tiene que hacer la elección no lo hace? Es decir, no se pronuncia oportunamente. Si es el acreedor, esa facultad pasa a la otra parte. Si es el deudor, esa facultad pasa al acreedor. Pero para ello se lo tiene que constituir en mora. Bien, para el supuesto que el designado sea un tercero y ese tercero no hace la elección, pasa esa facultad de elección al deudor. ¿Sí? Al deudor. Bien. ¿Qué efectos tiene la elección? ¿Sí? La consecuencia de esa elección es que se determina concretamente la prestación adeudada, se produce la concentración y produce el descarte de las restantes. ¿Sí? Por eso, fíjense, el 780, como les dije al principio, volvemos al 780 infine. Una vez realizada la prestación escogida, se considera única de su origen y se aplican las reglas de las asignaciones de dar, de hacer o de no hacer según corresponda. Si ya se hizo la elección, ¿sí? Y después esa prestación, por ejemplo, el auto, la elección, el ejemplo que les di, le corresponde a Juan. Juan elige el auto C4. ¿Sí? Una vez realizada esa elección, ese C4 se dan cuenta que tiene vicios ocultos o desperfectos. ¿Sí? Puede dejar sin efecto y decir, no, ahora entrégame esto. No. Ya se produjo esa elección, el resto queda como si no hubiesen existido, ¿sí? Y sigue por las reglas de la obligación de dar, de hacer o de hacer. Caso si hay vicios revisitorios, ¿sí? o alguna elección, tendrá las acciones correspondientes respecto de esa, ¿sí? Obligación y de esa prestación. Bien. En el programa está el tema de las prestaciones periódicas. ¿Qué pasa con las prestaciones periódicas?
en el caso de las prestaciones periódicas se establece que la elección efectuada para una etapa no condiciona a las restantes, ¿sí? Es un caso en que la ley no entiende que realizada por un periodo, ¿sí? La elección, ¿sí? Hay una renuncia a ese derecho a las restantes, por los restantes periodos, ¿sí? Es decir, que efectuado por un periodo una elección, ¿sí? No lo vincula y en los próximos periodos el sujeto habilitado para realizar, que tiene en cabeza así la facultad de realizar esa elección, puede realizar una elección respecto de otra prestación que conforma el objeto de esa prestación. ¿Sí? Lo vemos en un ejemplo, a ver si lo pueden ver un poco más claro. Juan pacta con Pedro que Pedro le va a entregar mensualmente, es decir, todos los meses durante 2 años, 200 kilos de carne por mes, o 3.000 litros de leche por mes durante 2 años, o 100 kilos de harina por mes durante 2 años. ¿Sí? Entonces, el primer mes tiene que hacer la elección Juan, supongamos, ¿sí? Porque la elección está a cargo del acreedor, porque así lo pactaron las partes, ¿sí? Juan dice, este mes pagame los 100 kilos de harina. Perfecto, cumple. Llega el siguiente mes, Juan dice, este mes pagame 200 kilos de carne. Perfecto, cumple. ¿Sí? O si no cumple, lo que podrá, ¿sí? Las acciones que cuenta, ¿sí? Juan respecto de Pedro es para exigir el cumplimiento de la prestación ya elegida. ¿Bien? No puede variar por otra. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero mostrar con este ejemplo, que la prestación que elija mensualmente Juan, ¿sí? No lo condiciona, si de ahí en más, si la primera vez eligió que le paguen los 100 kilos de harina, no va los 23 meses que le quedan de cumplimiento de ese contrato, ¿sí? De esa obligación, de esa obligación que emerge de ese contrato, va a tener que ser los 100 kilos de harina. ¿Sí? Todos los meses, cada vez que se produzca el vencimiento de un cumplimiento, va a poder hacer la elección que él quiera. ¿Sí? Hasta acá está claro. Perdón, y esto es consecuencia del carácter independiente que tienen las distintas prestaciones entre sí. ¿Sí? Cada vencimiento puede elegir, ¿sí? La prestación que debe ser cumplida. Bien, vamos a ver brevemente, así nos quedan 5 minutos después para ver las obligaciones facultativas porque veo que tenemos menos de 15 minutos. ¿Sí? Vamos a ver brevemente la cuestión de los riesgos y la responsabilidad por pérdida y deterioro. ¿Sí? Esto está regulado en los artículos 781, 782 y 783. ¿Sí? Acá el código regula las vicisitudes que pueden acontecer. ¿Se acuerdan que siempre vemos, ¿sí? En todos los tipos de obligaciones vemos qué pasa desde el nacimiento de la obligación hasta el cumplimiento? Si la obligación, si la cosa se deteriora, se pierde, se extingue, qué pasa con los frutos, con las mejoras, etcétera. ¿Sí? Bien, eso ya lo doy por sabido, pues lo vimos, ¿sí? El régimen general lo vimos en la primera parte, ¿sí? De este cuatrimestre. Y ya creo que fue hasta objeto de evaluación, ¿bien? Porque entró para el parcial. Bien, entonces, lo que vamos a ver acá es qué pasa entre el nacimiento de esa obligación que tiene objetos con prestaciones distintas, ¿sí? Varias, ¿bien? De las cuales se tiene que elegir una que va a ser la que va a ser el objeto de esa prestación, ¿sí? Que va a generar el cumplimiento de esa obligación. ¿Qué pasa entre el nacimiento de esa obligación y el momento en que se elige? ¿Sí? No en que se cumple, en que se elige, que se realiza la elección, ¿sí? De esa prestación. ¿Sí? Hasta el momento en que se produce esa concentración. Puede pasar, ¿sí? Varias cosas, ¿sí? Ciertas vicisitudes que tienen efectos sobre, tal vez, se puede generar la pérdida o el deterioro, ¿sí? de alguna
de esas prestaciones, ¿sí? Existe un solo caso, ¿sí? Vean lo que está en las partes finales del 781 y del 782, que es el más sencillo, en que la solución es idéntica para ambas situaciones, ¿sí? El código las explica así o las trata así. Primero trata de las que son obligaciones regulares, ¿sí? Obligaciones alternativas regulares, es decir, donde la facultad de elección la tiene el deudor, en el 781, y después en el 782 trata las vicisitudes cuando, frente a las obligaciones alternativas irregulares, donde la elección la tiene el acreedor. ¿Bien? Hay un solo caso donde la solución es idéntica para ambas situaciones, ¿sí? Si todas las prestaciones resultan, todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, la obligación se extingue. Esto rige tanto para las alternativas regulares como las irregulares. Lo tienen 781 inciso 2, 781 inciso D, 782 inciso D también. En las restantes situaciones donde el 781 prevé las situaciones, en el caso de las alternativas regulares, ¿sí? Y el 782, las alternativas irregulares, donde elige el acreedor, ¿sí? Es como que la ley actúa en una suerte de espejo. En las soluciones que establece la ley, según que la obligación alternativa sea regular o irregular, ¿sí? Frente a la misma situación, prevé también la misma solución en espejo para las alternativas regulares. Bien. Cuando, ejemplo, véanlo tranquilos, hagan un cuadrito para estudiarlo para el examen, ¿sí? Separen las distintas hipótesis. Son muchas, ¿sí? Y se trabajan sobre esta estructura. Obligaciones alternativas regulares, obligaciones alternativas irregulares, ¿sí? Y imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? De una, imposibilidad de cumplimiento de, y trabaja con una estructura de alternativa de dos prestaciones, ¿sí? Imposibilidad de cumplimiento de una, imposibilidad de cumplimiento de ambas, ¿sí? Imposibilidad de cumplimiento sucesiva o imposibilidad de cumplimiento conjunta, es decir, simultánea, perdón, ¿bien? Cuando el deudor elige si una de las prestaciones se torna imposible sin responsabilidad de las partes o por responsabilidad del deudor, la obligación se concentra en la restante. Bien, esto es una estructura que después se repite en las demás. Si no se puede realizar esa prestación, es imposible, sin responsabilidad de las partes o por responsabilidad del deudor, del que tiene que elegir, ¿sí? La obligación se concentra en la restante. ¿Sí? Bien, es decir, la obligación pasa, se concentra en la restante. Bien, y esto se va replicando. Por eso, no vamos a detenernos acá si podemos ver las obligaciones, por lo menos la cuestión conceptual de las obligaciones facultativas y ver la diferencia con las obligaciones alternativas. Pero esto no es difícil, lo que sí asusta un poquito porque los dos artículos son muy largos y prevén muchos supuestos, pero es cuestión de sentarse y hacer un cuadrito, ¿sí? Y separar. Por ejemplo, les digo, en el inciso B, si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concentra en la última, ¿sí? Excepto si la imposibilidad de alguna de ellas obedece a causas que comprometen la responsabilidad del acreedor. En este caso, el deudor tiene derecho de elegir con cuál queda liberado. Bien, esta estructura se va repitiendo también en la del 782. ¿Sí? Pero lo que tiene que hacer es detenerse, ver bien el supuesto, cada inciso trae, ¿sí? Distintas variables que tienen que analizar, ¿sí? Separar bien. ¿Bien? Vamos a las obligaciones facultativas, ¿sí? En las obligaciones facultativas, el concepto está en el 786. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor
¿sí? Presten atención en esto. Pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar esa facultad, ¿sí? Fíjense esto. Acá en las obligaciones facultativas, ¿sí? La obligación, en esta obligación, el deudor debe cumplir con una prestación que el código denomina principal. No sé si es técnicamente también llamar principal y accesoria, ¿sí? Pero es la principal, la prestación que las partes acuerdan. Pero al momento del pago o con anterioridad y a la sola voluntad del deudor, puede cumplir ese deudor, ¿sí? Entregando, o mejor dicho, ejecutando una prestación diferente, denominada accesoria, no cualquiera, ¿sí? Que haya estado determinada ya al inicio de esa obligación, ¿sí? Cuando nace esa obligación, en acuerdo entre acreedor y deudor, dicen la obligación es esta. Pero vos te podés liberar, el deudor se puede liberar cumpliendo esta otra prestación. Usemos el ejemplo que venimos trabajando ahora. Pedro te obliga con Juan a entregar una bicicleta o un automotor Citroën C4. ¿Sí? Pero acá no es o un automotor C4. Se obliga a entregar una bicicleta. Pero las partes acuerdan que el deudor también se puede liberar, ¿sí? Entregando, ¿sí? Puede cumplir entregando, ¿sí? El automotor Citroën C4. Bien. Lo facultativo acá que apunta es a esta denominación legal, no se refiere al objeto debido, sino, porque el objeto que se debe es la bicicleta, no se debe el auto. ¿Está claro? Se debe acá la bicicleta, no el auto. Pero se le da la posibilidad, la facultad, ¿sí? De ahí el nombre, al deudor de liberarse al momento del pago, entregando, ¿sí? La otra prestación predeterminada, no cualquiera, si no, no sería una obligación facultativa, ¿sí? Directamente sería una obligación de dar cosa cierta, bicicleta. Lo que no se puede poner, no sería una obligación facultativa, es decir, Pedro, ¿sí? Te obliga a entregar la bicicleta, Bairo, ¿sí? O cualquier otra objeto que él decida. No, ahí hay una indeterminación, ¿sí? Acá, esa posibilidad de cumplimiento con otra prestación tiene que estar predeterminada desde el nacimiento de la obligación. Bien, o tal vez con posterioridad, pero siempre antes, mientras haya acuerdo de parte, por supuesto. ¿Sí? Si bien el interés del acreedor puede ser satisfecho también mediante la prestación facultativa, es decir, la entrega del automotor, lo que tienen que tener claro es que el acreedor acá no puede exigirle a su deudor el cumplimiento de la prestación facultativa. Es decir, Juan no puede exigirle el cumplimiento de la entrega del automotor. Juan puede exigirle el cumplimiento a Pedro de la entrega de la bicicleta. ¿Sí? Y Pedro puede cumplir entregando la bicicleta o entregando el automotor. Pero esto es una cuestión del deudor. Acá esa elección al momento del pago exclusivamente la realiza el deudor. Primera gran diferencia que tenemos con las obligaciones alternativas, donde esa elección, de acuerdo a lo que hayan convenido las partes, la puede hacer el acreedor, el deudor o un tercero. ¿Sí? Bien. La segunda diferencia es que el acreedor, en las obligaciones, ¿sí? En las obligaciones alternativas, ¿sí? Puede exigirle, ¿sí? Sí, sobre todo si la elección está en cabeza de él, el cumplimiento, una vez que elige, de una obligación determinada. Acá solamente el acreedor puede elegir, puede exigir el cumplimiento de una obligación. Sin perjuicio que el deudor, al momento del cumplimiento, puede hacer uso de esta facultad y cumplir entregando la otra prestación, la prestación facultativa. ¿Sí? Acá, lo importante es que en las obligaciones alternativas hay pluralidad
de objetos, y el objeto de la prestación tiene prestaciones plurales, ¿sí? Que van a tener que ser determinadas por el acreedor o el deudor al momento del cumplimiento, pero en las obligaciones facultativas el objeto es único, es el principal, ¿sí? Esa unidad de objeto inicial, ¿sí? Queda, si se quiere, enervada, desplazada por la circunstancia de que al momento del cumplimiento, ¿sí? Pedro, el deudor, puede cumplir con otra prestación que ya estaba prevista en la obligación, ¿sí? Insisto, no puede decir que el deudor se obliga a entregar la bicicleta y cualquier otra cosa. No, eso no es una obligación alternativa, ¿sí? Por supuesto que perdón, eso no es una obligación facultativa. En las obligaciones facultativas, ¿sí? Supongamos que la prestación accesoria, ¿sí? El objeto accesorio, la prestación accesoria de esa obligación que puede elegir el deudor al momento de efectuar el pago y desobligarse, ¿sí? Si esa prestación viene de cumplimiento imposible con posterioridad, no afecta, ¿sí? O mejor dicho, no es válida al momento de celebrar esa obligación, porque acuerdan la entrega de una cosa que está fuera del comercio, o cuya comercialización está prohibida, eso no afecta la estructura de la obligación. La obligación tiene un objeto válido, ¿sí? Que va a ser la obligación principal. ¿Bien? Es decir, cuando lo que se afecta, lo que se daña es la obligación accesoria, eso no repercute en la obligación principal. ¿Bien? Acá, por supuesto, también las fuentes pueden ser voluntarias y legal, y acá los principales efectos que tienen que tener en cuenta es que el acreedor solamente puede exigir la prestación principal, no, no la accesoria. Perdón, no puedo más con la voz. Solo puede exigir, como decimos, la prestación principal, no la accesoria, ¿sí? Pero si el deudor se libera pagando o bien la prestación principal o bien la accesoria. Una cuestión también que prevé el código es que en caso de duda, si estamos parados frente a una obligación facultativa o alternativa, ¿sí? Si estamos discutiendo, o sea, en caso de duda de carácter facultativo, alternativo, el artículo 788 establece que se entiende que estamos en una obligación alternativa. Tengan en cuenta esto, en las facultativas la opción corresponde al deudor siempre, ¿sí? Y hasta cuándo, hasta el momento del pago puede ejercitar, ¿sí? La facultad de optar, ¿sí? Esto es lo que establece el 786. Nada impide, por supuesto, que esa opción pueda ser realizada antes del cumplimiento, ¿sí? Más aún, en muchos supuestos es necesario, según las circunstancias del caso, que el ejercicio de esa opción sea comunicado con antelación al acreedor para facilitar el cumplimiento en aquellas prestaciones que requieren un deber de colaboración del acreedor. Por ejemplo, si tenemos como obligación entregar 1 millón de pesos depositados en el Banco Provincia, sucursal Tribunales de Mar del Plata, o entregar 600 cabezas de ganado en la estancia Santa Anita de ruta 205, kilómetro 220, la ruta 205, ¿sí? En ese caso, por una cuestión, digamos, de deber de colaboración y poder receptar, ¿sí? Ese pago, una cosa es ir a un depósito, hacer el depósito y listo, esa obligación principal, pero si va a ser opción de pagar esa deuda, cancelar esa obligación con la entrega de las 600 cabezas de ganado, no se puede sorprender al acreedor el día del vencimiento de la obligación en la tranquera de campo, ¿sí? Con 3 camiones jaulas con 600 cabezas de ganado, ¿sí? Tiene que preparar la gente, preparar el campo para bajar ese ganado, contarlo, etc. Requiere una colaboración de ambas partes. Por eso el deber de buena fe impone, en ese caso, el ejercicio de la opción con una antelación razonable. Bien.
Dejo acá porque no me da más. Una consulta, Sí. Maxi. En el artículo 787, ¿prevalece la voluntad de las partes? Es decir, que si esta llamada prestación principal resulta imposible, ¿puede el deudor cumplir si es que el acreedor está de acuerdo con Sí, la por prestación? supuesto, no, a ver. Dice acá, para que lo vean todos, la obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible. Esta es la regla. ¿Sí? Ahora las partes pues dicen, no, un momentito, no, que no se extinga. Cumplime la otra prestación. ¿Sí? Bien, bien. No hay mucho que discutir, no hay conflicto. ¿Sí? Pensemos en esto, chicos. Es decir, estas reglas, por no están previstas para hacer conductas previsibles, ¿sí? Y también para en caso de que de desacuerdo entre las partes, conflicto entre las partes, buscar las soluciones. ¿Sí? El ejemplo que vos planteás, estamos en materia netamente patrimonial, donde no hay derechos disponibles. Es decir, con ese panorama, la voluntad de las partes siempre va a primar. ¿Sí? Después veremos el encuadre jurídico que se le puede dar a una. No, esto sí es una novación, no es una novación que no lo es. ¿Sí? Cumplió con esa prestación y punto. ¿Bien? No hay conflicto. Estamos dentro de cuestiones netamente patrimoniales, no está comprometido el orden público, no hay afectación de derechos de terceros, por supuesto que puede. ¿Bien? Bueno, chicos, buen fin de semana, descansen, suerte en la votación del domingo. Hasta luego. Buen fin de Gracias. saludos. Nos vemos el viernes que viene, no van a tener conmigo, porque tengo que dar clase de daños, así que le cambio con la doctora Oviedo y después yo recupero alguna de las clases de la doctora Oviedo. Así que nos veremos dentro, calculo, de 2 semanas. Así que suerte. Chao, muchas gracias. No, por favor, hasta luego.